tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, porque todavía son días aquí para mí, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, para mí Díaz también, encantado de estar aquí. Primero que nada, bueno, está en las noticias todos los días. ¿Quién es verdaderamente Israel? ¿Qué pasa en Israel? Supongo que esto lleva sucediendo hace mucho tiempo, pero hemos tenido 2 años muy caldeados relacionados con la guerra de Gaza y por primera vez yo creo que eso está provocando un cambio en la opinión pública de Estados Unidos y además un cambio que era yo creo que absolutamente imprevisible hace 2 años, pero bueno, todos los cambios de opinión grandes, de pronto yo tengo que decir que generalmente los analistas no se los esperaban. Nadie se esperaba que iba a caer la Unión Soviética en 1991 y pilló a todo el mundo de sorpresa, empezando por las agencias de inteligencia como la CIA, de manera que algo que es de menor calado, aunque tenga mucha importancia, como es el cambio de opinión de Estados Unidos hacia Israel, pues es algo que está sorprendiendo, te diría, a las planas mayores de los dos grandes partidos políticos, el republicano y el demócrata, pero sobre todo está provocando un cambio de opinión entre gente habitualmente muy alineada con Israel. Yo creo que la última gran intervención que yo he visto en este sentido ha sido de Tucker Carlson hace apenas unas horas, cuestionando totalmente una interpretación de carácter dispensacionalista, Sí, diríamos desde una perspectiva evangélica y luego cuestionando desde la perspectiva del patriota americano lo que a los ciudadanos americanos nos cuesta Israel, ¿no? Bueno, yo creo que la intervención de Tucker Carlson es absolutamente impecable, estoy totalmente de acuerdo con ella. El hecho de que él se refiera a que desde la perspectiva del Nuevo Testamento no existe una diferenciación por una raza es que es algo indiscutible. Pablo en Gálatas capítulo 3 habla de cómo esa visión de la descendencia de Abraham, que son los que creen en Jesús, es una visión en la cual no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, sino que todos son uno en Cristo Jesús, y creo que Tucker Carlson estaba repitiendo algo que es absolutamente elemental. Y él además sacaba una derivada, partía del Nuevo Testamento, lo cual tengo que decir que me agrada mucho en alguien que se dedica sobre todo al análisis político, que de pronto entre sus instrumentos de análisis incluía la Biblia, pero claro, sacaba una derivada que era de sentido común, es decir, si finalmente el Nuevo Testamento en ningún momento apoya a un pueblo sobre otros, justifica mal lo que hace un pueblo por encima de otros, pues no tiene ningún sentido la postura de aquellas personas que por el contrario consideran que hay que apoyar al Estado de Israel, haga lo que haga. Él mencionaba a Lindsey Graham, pero Lindsey Graham es un personaje que tiene una trayectoria en la cual no hay guerra que pueda surgir en ningún punto del globo a la que no se apunte. O sea, es algo ya exagerado. De pronto aparece una guerra en un punto perdido de África y Lindsey Graham aparece comentando que tenemos que entrar ahí porque es una cuestión de seguridad nacional para los ciudadanos de Estados Unidos. Pero claro, Lindsey Graham es un ejemplo de otra cuestión que es el gran elefante en la habitación, que también ha mencionado Tucker Carlson y que no es Tucker Carlson, como es el caso de Marjorie Taylor Greene y otros políticos, que es el hecho de que el 100% de los senadores han recibido dinero del IPAC, que es uno de los grandes lobbies sionistas en Estados Unidos. En el caso de la Casa, del Congreso, como diríamos en español, solo es el 90 y tantos por ciento, pero en el caso del Senado es el 100% y Lindsey Graham ha recibido millones. Y esto es algo que en los últimos tiempos pues ha cuestionado sobre todo gente del movimiento MAGA, no porque sean antisemitas ni contrarios al Estado de Israel, sino porque consideran que no puede ser que la política económica y que la política exterior de los Estados Unidos esté determinada por una potencia extranjera, que es Israel, pero si fuera Alemania o fuera el Japón o fuera la China, la reacción sería exactamente la misma. Entonces, yo creo que ahí hay un cambio muy importante dentro de la opinión pública en Estados Unidos. Por primera vez, también en las últimas décadas, la mayor parte de la opinión pública en Estados Unidos no apoya lo que hace el Estado de Israel. Esto
es algo verdaderamente inusitado. Por regla general, entre el 60 y el 70% de los ciudadanos americanos apoyaban lo que hacía el Estado de Israel, hiciera lo que hiciera. En estos momentos no llega al 50%. La mayoría de los ciudadanos americanos no lo apoyan. Y esto está creando en el seno de los partidos políticos un problema muy serio de separación entre lo que piensan las bases y lo que piensan las cúpulas. En el caso del Partido Demócrata, créeme que no te exagero si te digo que el Partido Demócrata está casi en modo pánico, porque más del 80% de los judíos americanos votan al Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el partido histórico de judíos, de irlandeses, de polacos, de hispanos. Bueno, esto viene desde hace décadas, no es algo nuevo. Y de pronto en ese partido, pues ahora mismo una mayoría notable de los demócratas de menos de 40 años son contrarios a la política que está desarrollando el Estado de Israel, lo cual crea un problema muy serio para las próximas primarias en el Partido Demócrata y para la dirección del partido. El Partido Demócrata ha decidido intentar convencer a la gente de que una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es Netanyahu. Creo que hay parte de verdad en eso, no cabe la menor duda, pero claro, el primer ministro de Israel sigue siendo Netanyahu, entonces la diferenciación no tiene muchas posibilidades de llegar a buen puerto y sobre todo por la inquietud del Partido Demócrata de que las bases no van en la dirección de la cúpula. En el Partido Republicano hay una inquietud también muy grande, no tanto por las bases en sí, sino por el movimiento MAGA, porque el movimiento MAGA no necesariamente tiene que identificarse con el Partido Republicano, pero no cabe la menor duda de que ha apoyado de manera decisivamente a Donald Trump. Se suele identificar mucho más con los republicanos que con candidatos demócratas. Y claro, el movimiento MAGA está empezando a mostrar fisuras porque tiene una perspectiva patriótica y desde una perspectiva patriótica tú no ves justificado la inmensa cantidad de dinero que sale hacia Israel en vez de ocuparse en necesidades propias de los ciudadanos americanos. Y tampoco ves en absoluto tolerable que la AIPAC, que puede existir como una agencia, como un lobby extranjero en Estados Unidos, sin embargo se presente como un lobby nacional y que no es. Esa es la realidad. Y entonces ahí está anidando una disensión dentro del Partido Republicano, sobre todo en el seno del movimiento MAGA, que no sabemos dónde va a acabar. En cualquiera de los casos, esto indica un cambio de opinión, de la opinión pública americana y un cambio político que, insisto, era impensable hace 2 años y que está provocando también una hiperactividad de los lobbies sionistas. Una de las reuniones para mí más significativas de Netanyahu últimamente ha sido esa reunión con jóvenes influencers en Internet para decirles que hay que conquistar las redes y lanzar el mensaje pro-Israel. Y dice nosotros, como que si fuera un ciudadano. Sí, exactamente, como si él fuera un ciudadano americano y además pues insistiendo en que van a controlar TikTok. Nos parecía muy mal que TikTok lo controlara China y yo lo comprendo y parece ser que no es tan grave si lo controla Israel. A mí me parece gravísimo que lo controle una potencia extranjera y más en un país como Estados Unidos y a continuación diciendo que Elon Musk era su amigo. Bueno, pues si esto va a revertir además en una mayor censura de las redes en Estados Unidos, que ya la hemos tenido, y si esto va a revertir además en que los mensajes lanzados al pueblo americano van a ser mensajes cocinados en cierta dirección y además nos vamos a gastar un dinero en esto, hombre, no me parece que sea muy de recibo, no me parece que sea aceptable. De manera que sí, estamos en una situación muy distinta. Sí, y está totalmente confirmado el dinero que reciben el Congreso de AIPAC. Por ejemplo, el libro de Mearsheimer, The Jewish Lobby, ahí está totalmente documentado y ese libro se escribió creo que en los 90, ¿no? Sí. O sea que eso es una fuente apenas, o sea que no hay ahí discusión de que eso es así. Y desde el punto de vista teológico, César, porque toda la política es teológica, ¿no? Como hemos visto, o sea, por alguna razón pensamos lo que pensamos. Aquí tenemos a estos políticos, como mencionas a Lindsey Graham, pero Ted Cruz, no hace mucho tiempo,
mencionó el verso que está en Génesis 12:13, donde Dios le está hablando a Abraham, le está dando la promesa, ¿no? Y ese versículo se dice de manera muy suelta, aludiendo a que eso quiere decir que los cristianos hoy día que vivimos en este siglo tenemos necesariamente que apoyar al Estado de Israel hoy, porque Dios lo dijo en el Génesis, Abraham. ¿Puedes explicar eso, por favor? Bueno, Y también ahí, bueno, esta es una interpretación lamentabilísima de la sí, Biblia y pero tengo es que una decirlo, mayoría pero de cristianos. es verdad que gracias al dispensacionalismo se ha extendido muchísimo en Estados Unidos. Si nosotros le hubiéramos Y en preguntado a Latinoamérica. cualquiera, y por supuesto en Hispanoamérica a través de los misioneros americanos, ¿no? Pero si nosotros le hubiéramos preguntado, no voy a decir a los reformadores del siglo XVI, sino incluso a personajes importantes del mundo evangélico americano hasta el siglo XIX, lo que pensaban sobre esto, bueno, esa interpretación les hubiera dejado totalmente perplejos como algo que nada tiene que ver con la Biblia. Vamos a ver, en la Biblia está muy claramente establecido que de el Israel material, el Israel racial, el Israel nacional, solo se salvaría un resto, un residuo, un remanente. Es una profecía que aparece en el libro de Isaías y que Pablo retoma en la carta a los romanos para explicar por qué un número muy importante de judíos no ha aceptado a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. La visión que aparece en el Nuevo Testamento es que aquellos que no creen en Jesús quedan extirpados del pueblo de Israel. Cualquiera que vaya a la predicación de Pedro en Hechos, capítulo 3, cuando él predica el Evangelio a sus correligionarios, a sus conciudadanos, a otros judíos, les recuerda el pasaje de Deuteronomio 18, donde Moisés anuncia que aquellos que no crean en ese profeta que vendrá después de él, en el Mesías, serán cortados de Israel. Es decir, esa gente podrá ser racialmente, nacionalmente, como se quiera, judía, pero no forma parte de Israel tal como Dios ve a Israel, tal como Dios ve a la descendencia de Abraham, tal como ve a los herederos de las promesas. Esto mismo Pablo lo repite en el capítulo 11 de Romanos. Él sigue hablando de que existe un Israel al que compara con un olivo, pero deja muy claro que aquellos de Israel que no creen en Jesús han sido cortados del olivo, no pertenecen a Israel. Pueden ser judíos y a lo mejor podrían datar su ascendencia desde el mismo Abraham, pero no forman parte de Israel para Dios. Mientras que, por el contrario, aquellos gentiles que han creído en Jesús sí han sido injertados en el olivo Israel, aunque sean como ramas artificiales, como ramas injertadas. Y esto es algo que se vuelve a encontrar en Gálatas y en otros pasajes del Nuevo Testamento. En Gálatas es evidente esa referencia que veíamos en Gálatas 3, después de que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, que la ley ha sido nuestro ayo que nos ha llevado hasta Cristo. A continuación señala que los herederos, la descendencia de Abraham, los herederos según la promesa, son precisamente los que creen en Jesús, independientemente de que sean judíos o gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres. Este es un mensaje en el Nuevo Testamento clarísimo, que por otro lado no rompe con lo que aparece en el Antiguo Testamento. Es decir, claro que el Antiguo Testamento se puede leer en una clave nacionalista judía, aunque no es fácil leerlo, porque los juicios de Dios y los juicios de los profetas son bastante evidentes al respecto. Pero el Antiguo Testamento habla de cómo de ese Israel natural realmente va a quedar solo un pequeño remanente, un pequeño residuo. La mayoría de los judíos no van a aceptar al Mesías cuando venga, y al mismo tiempo habla de cómo ese Mesías va a ser luz para las naciones y va a incorporar a las naciones en el pueblo de Dios. Esto es algo tan elemental que no ha tenido en absoluto discusión a lo largo de siglos. Era lo mismo que hubiera dicho un Lutero, un Calvino, un Zwinglio, los anabautistas en general, pero
Insisto, también los autores puritanos, de los que formaban parte los padres fundadores, hubiera dicho lo mismo un Jonathan Edwards, hubiera dicho lo mismo un Charles Finney y una serie de figuras dentro del movimiento evangélico americano que han sido importantes pues desde antes incluso de la fundación de los Estados Unidos. ¿Por qué cambia esto? Bueno, yo intento explicarlo en mi Biblia de estudio en distintas entradas, no solamente en el comentario al libro de Daniel, sino al hablar, por ejemplo, de la interpretación del discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, etcétera. Bueno, pues fundamentalmente porque entra una interpretación dispensacionalista con enorme fuerza dentro del mundo evangélico americano a partir de la Biblia de Scofield. El dispensacionalismo es una creación en el periodo del Barroco, los siglos XVI-XVII, de dos jesuitas hispanos para intentar de alguna manera neutralizar el mensaje de la Reforma. Con nulo éxito, las obras de estos dos jesuitas, que eran Lacunza y Rivera, la verdad es que tienen muy poca repercusión, pero en el siglo XIX se traducen al inglés y coinciden con las visiones de una ciudadana británica, una jovencita que se llamaba Margaret MacDonald, que por primera vez en la historia describe la segunda venida de Cristo en dos fases, una a por su iglesia y otra con su iglesia. Se conserva la documentación de las visiones de Margaret MacDonald y cómo la gente de su iglesia que tomaba notas al mismo tiempo decía, esto no lo ha dicho nunca nadie, o sea, lo que está diciendo esta señora, aunque ahora sea muy popular. Por cierto, esta semana se produjo el enésimo anuncio del arrebatamiento para el martes y es obvio que estamos a viernes y no ha pasado nada. Bueno, pues esta señora evidentemente lo primero que causó fue una enorme sorpresa entre los evangélicos británicos, porque aquello nunca lo había dicho nadie, aquello no tenía ningún tipo de antecedente. Pero incluso cuando en un momento determinado esa visión dispensacionalista la asume un predicador británico muy interesante que se llamaba John Nelson Darby, eso queda muy, muy circunscrito a una de las salas de las asambleas de hermanos o hermanos libres o hermanos de Plymouth, como se les quiera llamar. Eso es algo muy reducido, es una visión muy minoritaria, no es la de la mayoría del mundo evangélico. ¿Cuándo empieza a entrar esa visión? De nuevo, yo lo he relatado en mi Biblia de estudio, pero es muy fácil de documentar. Empieza con la aparición, muy a inicios del siglo XX, de la Biblia de Scofield. Lo que la gente no suele saber es que la mano que mece la cuna de la Biblia de Scofield es la de un judío sionista, millonario y luciferino, por más señas, que se llamaba Samuel Untermyer, que en Nueva York era una de las cabezas pensantes del Club Lotos, que sigue existiendo. Por cierto, en Nueva York sigue existiendo el Jardín de Untermyer y cualquiera que vaya verá que está lleno de una simbología ocultista de carácter luciferino. Y Untermyer, yo creo que en ese sentido concibe un plan que es muy inteligente. Si queremos llevar a Estados Unidos hacia apoyar el sionismo, tenemos que convencer a los evangélicos, porque en ese momento son absolutamente esenciales para determinar la política. Y la Biblia de Scofield no es nada más que el vehículo para arrastrar al pueblo evangélico americano en esa dirección, con la idea de que, por supuesto, también vendrá el de Hispanoamérica porque es campo de misión. Esto hace que mientras que, por ejemplo, en Europa el dispensacionalismo tiene un cierto peso, pero nunca ha sido algo mayoritario, hay otras visiones escatológicas muy diversas, que además en muchos casos vienen directamente de todo un trayecto histórico evangélico. Sin embargo, en Estados Unidos está muy extendido y yo no diría que es el único, ni que tenga un monopolio. Hay mucha gente que no suscribe ese punto de vista y estoy pensando en autores de la talla de un Francis Schaeffer en su día, de un George Eldon Ladd, que es autor de una teología del Nuevo Testamento más que notable, por supuesto de los teólogos reformados americanos, pero sí es muy popular. Y sobre todo ha sido muy popular, yo diría que de la Guerra de los 6 Días en 1967 hasta ahora.
y, por cierto, ha sido también la clave de repetidos anuncios del arrebatamiento y de la segunda venida durante décadas, que siempre han terminado en un fiasco y en un fracaso. Bueno, pues esa visión, que es una visión teológica, y que es una visión teológica que tiene una historia que hay que conocer para no despistarse sobre los orígenes, es una visión que también está empezando a ser muy cuestionada dentro del pueblo evangélico americano. Y, por supuesto, hay mucha gente, bueno, la gente que sigue una visión reformada, pues digamos que ir en esa dirección no les ha costado mucho. Yo creo que los reformados americanos que sostienen el esquema dispensacionalista generalmente es porque es gente que era dispensacionalista y se convirtió en reformada y les ha quedado de alguna manera esa secuela que tenían anteriormente, pero la teología reformada en Estados Unidos, como en todo el mundo, no es dispensacionalista ni mucho menos. Y luego, por supuesto, hay otra gente que no suscribiría una teología reformada, pero que, teniendo una teología evangélica en un sentido amplio, pues evidentemente encuentran que el Nuevo Testamento no va en esa dirección. Por terminar la cuestión, yo creo que es que además la guerra de Gaza ha facilitado bastante que la gente cuestionara esa teología. Es decir, si hubiéramos tenido una guerra... Porque se ven los resultados de lo que claro, se piensa. de lo que es eso. Es decir, si hubiéramos tenido una guerra que hubiera durado una semana, pues hubiera sido un shock, se hubiera pasado, etcétera. Pero claro, cuando estás viendo durante 2 años la matanza de civiles, la destrucción de poblaciones que no son militares, la muerte de niños, que prácticamente es la mitad de las decenas de miles de muertos de Gaza, claro, evidentemente los resultados no son tan fáciles de asimilar, y yo creo que mucha gente le ha llevado a cuestionarse hasta qué punto esa visión era correcta, primero políticamente, luego económicamente y finalmente desde una perspectiva teológica. Hay mucho que aprender allí sobre ese tema que se discute actualmente, no tan solo por las conversaciones, sino por los hechos que estamos viendo, cómo consolidamos esa teología con los hechos de que al final de cuentas se está produciendo muertes. Sobre todo porque además es una teología desmentida por el propio Antiguo Testamento. Es decir, cualquiera que ha leído con atención el Antiguo Testamento y va al libro de los jueces, bueno, pues el libro de los jueces establece que cuando Israel se apartaba de las condiciones del pacto con Dios, pues evidentemente Dios permitía que Israel fuera atacado, oprimido, sometido a servidumbre. Solo cuando se producía un arrepentimiento, Dios enviaba a un juez para salvar a Israel. Eso es lógico, porque cualquiera que vaya al libro de Deuteronomio, que es el libro que Dios entrega, que Moisés entrega a Israel justo antes de entrar en la tierra, en los capítulos 28 y 29 establece con enorme claridad que en la medida en que Israel sea fiel al pacto, Dios efectivamente va a proteger a Israel, pero que en la medida en que Israel no sea fiel a ese pacto del Sinaí, pues evidentemente va a ser maldito y va a ser castigado por ser infiel. Bueno, pues nos guste o no nos guste reconocerlo, la capital gay del Mediterráneo es Tel Aviv. Y junto con eso podríamos mencionar muchas otras cuestiones, de manera que en última instancia el Antiguo Testamento es muy coherente. El Antiguo Testamento te muestra a esos profetas que, por supuesto, anuncian lo que va a pasar. Basta leer un Habacuc, basta leer un Jeremías, basta leer un Daniel para darse cuenta de que Dios no hace acepción de personas y que exige el cumplimiento del pacto, y cuando ese pacto no se cumple, pues Dios ejecuta juicios. Y es algo que vemos también en el Nuevo Testamento, pues con las profecías acerca de la destrucción de Jerusalén y de su templo que pronuncia Jesús en el Monte de los Olivos y que él dice que se van a cumplir en el plazo de una generación. Y así fue, porque la generación en la Biblia son 40 años, Jesús pronunció esas profecías en el año 30 después de Cristo y la destrucción del templo, no por casualidad, fue justo en el año 70 después de Cristo. Wow, vamos a entrar en esas cosas que tocas en tu Biblia, ¿no? Primero que nada, quisiera empezar con el texto mayoritario, ¿no? Tú explicas ahí por qué lo denominas que verdaderamente es un texto mayoritario, ¿no? Más importante, primario,
etcétera. ¿Por qué te pareció importante incluir eso en el periodo intertestamentario y hacer el argumento para el texto mayoritario antes de iniciar con tu comentario del Nuevo Testamento, ¿no? Y luego, bueno. Bueno, vamos a ver, la Biblia de estudio, como tú sabes bien, intenta cubrir una serie de áreas que no se han cubierto hasta ahora en las Biblias de estudio. Hay cosas que sí se pueden encontrar en otras Biblias de estudio. También hay listas de parábolas o de milagros de Jesús en otras Biblias de estudio. También hay referencias a las monedas o las medidas de la época de Jesús en otras Biblias de estudio, y también hay mapas en otras Biblias de estudio. Es decir, prácticamente cualquier material añadido que tú encuentras en una Biblia de estudio está también en esta Biblia. Pero esta Biblia tiene luego muchísimos materiales que no aparecen habitualmente en las Biblias de estudio y que a mí me parecían indispensables. Cuando yo he dicho que esta es la Biblia de estudio que yo hubiera querido comprar durante décadas, pero que no la he podido comprar hasta ahora, que la he escrito yo, estaba diciendo una realidad. Es decir, es una Biblia que contiene los materiales que a mí me parecen importantes, pero hasta ahora esa Biblia no existía. Y uno de esos materiales que es muy importante y que aparece en la introducción al Nuevo Testamento es el relacionado con el texto del Nuevo Testamento. La mayoría, prácticamente la totalidad de las nuevas versiones de la Biblia que se han ido publicando, no solamente en inglés o en español, sino en francés, alemán, etcétera, son unas Biblias que están basadas en el texto de Nestlé Aland, la versión griega del Nuevo Testamento de Nestlé Aland, que fundamentalmente es la versión de Westcott y Hort. Esto no es una opinión mía. El propio Nestlé, en las primeras ediciones, donde su versión del Nuevo Testamento en griego, él dice que su Nuevo Testamento en griego fundamentalmente es el texto griego de Westcott y Hort, es el documento vaticano y la edición de Tischendorf, que era un erudito católico del siglo XIX. Claro, esto equivale prácticamente a decir que todo está basado en manuscritos que son manuscritos muy defectuosos. El Westcott y Hort, que eran dos ocultistas cuyo grado de ocultación hoy en día no existe para el que lo quiera investigar, pues se han publicado las cartas que se escribían, acaban haciendo un texto del Nuevo Testamento, base de las últimas traducciones del Nuevo Testamento, que se basa sobre todo en los manuscritos sinaítico y vaticano. Pero tanto el sinaítico como el vaticano son textos corruptos, es decir, son textos donde hay multitud de inexactitudes e incluso entre el sinaítico y el vaticano no coinciden. Con lo cual, la base de Westcott y Hort, en términos típicamente de crítica textual, la base de manuscritos es una base más que discutible y fue discutida en su día cuando se publicó por gente de primerísimo nivel, como era, por ejemplo, Burton, que seguramente era la primera figura en el mundo anglosajón en textos del Nuevo Testamento. Ese es tomado por Nestlé. A Nestlé le ayuda en un momento determinado a esa versión la labor de Kurt Aland, que era no voy a decir un teólogo liberal, era ultra liberal, y de ahí parte esa base del Nuevo Testamento, a partir del cual se traduce hoy en día el Nuevo Testamento a las distintas lenguas. ¿Cuál es el problema con ese texto? Bueno, es un texto mutilado, es un texto que acepta lecturas que son bastante más inseguras que el texto mayoritario y sobre todo es un texto que no existe. Es decir, ahí se ha hecho un collage, se ha hecho un cóctel de distintos manuscritos, algunos de ellos muy poco fiables como el sinaítico y el vaticano, y a partir de ahí salió un texto que no hay un solo manuscrito que lo reproduzca, porque eso es algo que se ha hecho tomando de aquí, tomando de allá, pero no hay un solo manuscrito que recoja eso. ¿Cuál es la diferencia con el texto mayoritario? Hombre, pues que el texto mayoritario reproduce más del 98% de los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento en griego. La diferencia es aplastante. Pero además, ese texto mayoritario, que es la base de la traducción de Lutero, de la traducción del rey Jaime, de la reina Valera, etcétera, etcétera, es un texto mayoritario que es el que vemos en las primeras traducciones del Nuevo Testamento a otras lenguas. Cuando uno va, por ejemplo,
a la traducción al gótico, a la primera traducción al latín, etcétera, el texto que se ve por debajo es el texto mayoritario, no uno que se parezca al Westcott y Hort, y al mismo tiempo es el texto que aparece citado por los primeros autores cristianos, aparte del Nuevo Testamento, que son los padres de la Iglesia. Es decir, por poner un ejemplo sencillo, cuando uno va a 1 de Timoteo 3:16, en el texto mayoritario, dice Dios fue manifestado en carne. Bien, cuando uno va a las nuevas traducciones, ese Dios ha desaparecido, a veces pone el cual, a veces no pone nada, pone fue manifestado en carne, a veces él fue manifestado en carne, pero esa referencia a la divinidad de Cristo ha sido suprimida. Cuando uno va a los primeros autores cristianos que citan de 1 de Timoteo 3:16, siempre escriben Dios fue manifestado en carne. Es decir, el texto mayoritario está muy fundamentado no solo en la aplastante mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento en griego, sino además en las primeras traducciones que vemos que han utilizado ese texto y también en las citas de los primeros autores cristianos. Esto era importante decirlo. Es una manera de explicar también por qué yo decidí que fuera la Reina Valera del 60 la base de esa Biblia de estudio, y aparte de porque utiliza el texto mayoritario, también porque es una traducción, me parece que muy notable del texto bíblico, y además porque es una forma de rendir homenaje a la Biblia más importante en español que ha existido nunca y que seguramente va a existir, que es la Reina Valera. No hay ninguna traducción de la Biblia en español, ninguna, ni católica, ni protestante, ni de una secta, que se haya difundido por tantos millones y por tantos años, por tantos siglos, se podría decir, como la Reina Valera. De manera que yo creo que esas son algunas de las razones, y ese es uno de los estudios que aparece en la Biblia de estudio, pero como tú sabes, Todo esto que nos dijiste está allí, o está sea, ahí, las está referenciado con bibliografía de manera mucho más amplia, pero como tú sabes también hay otros estudios, por ejemplo sobre el periodo intertestamentario, por ejemplo sobre la introducción a bloques de la Biblia, por ejemplo sobre la hipótesis documentaria al inicio de la Biblia, porque la hipótesis documentaria niega que Moisés escribiera los 5 libros de Moisés, y desgraciadamente esa hipótesis, que es una hipótesis de finales del 19 y que es insostenible en términos históricos, pues ha terminado también filtrándose en seminarios y en escuelas bíblicas y en comentarios bíblicos evangélicos, lo que es muy lamentable, ¿no? Por citar algunos ejemplos, hay muchos de estos estudios separados dentro del cuerpo de esa Biblia de estudio, que tiene más de 1 millón de palabras en cuanto a materiales de estudio, ¿eh? Aparte del texto de la Biblia. Sí, muy bueno. Antes de terminar con lo del texto, con el texto mayoritario, el texto crítico, un argumento que me han hecho es de que es que el texto crítico recoge documentos que son más antiguos de lo que fue el texto mayoritario. ¿Cómo puede uno argumentar contra eso que se dice, ¿no? Que lo que se usó para el texto crítico, para compilar el texto crítico, como le explicas, que no hay realmente un texto crítico. No existe crítico. El texto crítico. Pero ¿por qué dicen que es más antiguo? Pues es que tampoco eso es cierto, porque de hecho, vamos a ver, primero el texto crítico no existe. El texto crítico es el texto que crean en un momento determinado Westcott y Hort, que pasa a través de Nestlé y Allen a las traducciones actuales, y que la gente simplemente va repitiendo lo que le ha llegado. Lamentablemente, parece que nadie se ha molestado en ver que el texto crítico no existe. Es una creación que toma de aquí, toma de allá. De hecho, el propio Sinaítico y el propio Vaticano, que son la gran base del texto crítico, difieren literalmente en millares de lugares. No en alguno por aquí perdido, sino en millares. Es decir, el texto crítico es una creación artificial. Esa creación artificial tampoco es cierto que tenga manuscritos más antiguos. Es decir, y la prueba está en que, por ejemplo, algunos de esos documentos, como es el Sinaítico y el Vaticano, estamos hablando del siglo V prácticamente, cuarto, quinto, y por el contrario, las traducciones que dejan ver el texto mayoritario son del siglo II.
Es decir, ese texto mayoritario era evidente en el siglo II, aparece en las traducciones y es varios siglos anteriores a este tipo de manuscritos. Y por otro lado, la inmensa mayoría de los manuscritos que tenemos, más del 90%, no se parecen al texto crítico, son fundamentalmente el texto mayoritario. Cuando yo además en algunas ocasiones oigo a gente que me dice, no, es que se han descubierto nuevos manuscritos y entonces hay que cambiar eso, claro, a mí esto me da a veces hasta ternura, porque digo, a ver, ¿me puede usted contar cuál ha sido alguno de esos nuevos manuscritos que se han descubierto en los últimos 20, 30 años? Porque estamos trabajando con documentación que es de lejana aparición, ¿no? O sea, lo más que se podría parecer a nuevos manuscritos que a lo mejor podemos incluir, que son los documentos del Mar Muerto, en absoluto afectan al Nuevo Testamento, que son todos documentos relacionados con el judaísmo y con el Antiguo Testamento, pero no con el Nuevo Testamento, ¿no? De manera que a veces cuando oigo estos argumentos, lo que a mí me parece evidente es que es una persona que ha oído algo, lo ha repetido, pero no se ha molestado realmente en contrastarlo con la realidad. Así es. Bueno, mira, las últimas dos preguntas, o tres, son sobre el libro de Daniel y el Apocalipsis. He estado leyendo tus notas otra vez, porque bueno, las leí cuando las estuviste escribiendo, pero ya con la Biblia en mano, qué buenas notas las del libro de Daniel. Digo, uno ya lo sabe, pero estudiándolo, haces un conteo de las 70 semanas, por ejemplo, y bueno, no tiene que ver con la cantidad de palabras, en realidad tiene muchas notas la Biblia, seguro, sí, eso es así, pero es la manera en que también has recogido información y has explicado información de manera que, bueno, cierras esas preguntas que la gente podría tener. El comentario que haces sobre las 70 semanas, que te he escuchado en otras conferencias, ¿no? Pero aquí lo bonito de tenerlo en esta Biblia es que puedes tener ahí, como digo, las fuentes y puedes tener el comentario y no tienes que ir de lugar en lugar. Te sirve para estudiar, ¿verdad? Bastante a detalle, pero cuéntame, ¿qué vamos a ver en el libro de Daniel, digamos, que es Bueno, vamos a ver, hay una cuestión en la que esta Biblia se ha lanzado muy a fondo, como tú sabes, que es la de poner el conocimiento histórico indispensable al alcance de cualquier creyente o incluso no creyente, aunque sea de a pie, aunque no tenga conocimientos previos de historia o de lenguas bíblicas, etc. La Biblia también se ha lanzado muy a fondo, por ejemplo, a la hora de explicar trasfondos religiosos, mitológicos, de entrar en las lenguas originales, en el griego, en el hebreo y en el arameo, pero le da mucho énfasis a la historia. ¿Por qué? Pues hombre, porque hay textos de la Biblia que si tú conoces la historia son muy fáciles de interpretar y si no conoces la historia son muy fáciles de manipular. Y esto es algo obvio. Y Daniel es uno de los ejemplos más claros. Por ejemplo, tú mencionas las 70 semanas, voy a hablar de ello, pero, por ejemplo, por hablar de una cuestión que hoy tenía yo que tocar en mi programa de radio. Las profecías sobre el rey del norte y el rey del sur. Bueno, pues esto desde los años 70, antes esto no se le pasó a nadie por la cabeza. Bueno, el rey del norte y el rey del sur eran la Unión Soviética y los Estados Unidos, sí. Desaparecida la Unión Soviética, pues lógicamente Rusia y los Estados Unidos. Esto es un disparate en términos exegéticos. Pero lo he escuchado. No, es una idea muy popular y la gente lo repite sin ponerse a examinar lo que le están diciendo. Pero cualquiera que conoce la historia del periodo que está profetizando Daniel, lee con mucha facilidad quién es el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte es la dinastía del norte, la dinastía siria de los seleucidas, que efectivamente estaba al norte de la tierra de Israel, y el rey del sur era la dinastía egipcia de los lágidas o ptolemaidas, que estaba al sur. Y cualquiera que conoce la historia de ese periodo, que es sobre todo los siglos del IV al II antes de Cristo, y va leyendo la profecía del rey del norte y del sur, inmediatamente identifica el cumplimiento meticuloso matemático de esa profecía de Daniel.
Esto, por supuesto, era algo obvio, es algo obvio para los comentaristas judíos. Yo no me he encontrado un solo comentarista judío que diga que ahí está la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ni uno. Saben perfectamente cómo eso tiene que ver con la historia de Israel de la época y con esa dinastía siria y esa dinastía egipcia al norte y al sur. Esto es algo absolutamente obvio para los autores cristianos hasta la aparición del dispensacionalismo, porque conocían historia. Pero esto era obvio hasta para los paganos. Hay un autor pagano al que yo menciono, que era un filósofo del siglo II después de Cristo, que se llamaba Porfirio, que efectivamente al leer Daniel se encontraba con unas profecías del rey del norte y del rey del sur que se habían cumplido matemáticamente. Y entonces Porfirio, para intentar justificar que la Biblia no podía ser la palabra de Dios y no podía tener profecías cumplidas, dijo, no, esto de Daniel es un invento. Esto lo tuvo que escribir alguien en el siglo II antes de Cristo, diciendo que lo había escrito en el siglo V. Bueno, pues curiosamente, esa teoría del pagano Porfirio, esto se escribió en el siglo II antes de Cristo, sobre el 161 antes de Cristo, en vez de cuando lo dice la Biblia, es la teoría que sostienen los intérpretes liberales de la Biblia y que desgraciadamente también se ha filtrado dentro de ámbitos evangélicos, dentro de comentarios a los profetas, dentro de algunos seminarios y escuelas bíblicas evangélicas. Pero cuando... ¿Se pudo haber cumplido eso? O sea, ¿no lo pudieron haber escrito, qué, 500 años antes? Claro, porque entonces, si lo escribieron en la época que dice Daniel, es que es obvio que la Biblia es la palabra de Dios, porque la manera en que describe todos esos hechos históricos es fácil de identificar. Claro, voy a intentar poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Si una persona escribiendo, por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, de pronto hubiera dicho que va a haber un presidente americano que va a ir a una ciudad de Texas y que le van a reventar la cabeza de un tiro, bueno, el que conoce la historia de Kennedy dice, bueno, esto fue en el año 40, a Kennedy lo mataron varias décadas después, aquí hay una profecía cumplida. Sí. El que conoce la historia de Estados Unidos pero no quiere creer en ese profeta dirá, no, pero eso seguro que no lo dijo en los años 40. Eso lo dijo después de que mataran a Kennedy en Dallas, Texas. Y el que no sabe historia dice, bueno, va a haber un presidente de Estados Unidos que lo van a matar en el futuro cuando viaje a Texas. Es lo mismo que pasa con el rey del norte y el rey del sur. ¿Qué pasa con la profecía de las 70 semanas? Vamos a ver, la profecía de las 70 semanas, de nuevo, es muy clara de entender cuando uno sabe historia. Y si uno va a los autores reformados, un Lutero, un Calvino, etcétera, todos tienen claro que la profecía de las 70 semanas se cumplió en el siglo I. Cuando uno sabe historia, eso también es muy claro, porque sabes desde cuándo empieza a contar las 70 semanas. Y entonces la semana 69 concluye en el momento en el que aparece el Mesías y a mitad de la semana 70, 3 años y medio después, como dice Daniel, al Mesías se le quitará la vida y no por sí mismo, lo cual se cumple matemáticamente en ese año 30 después de Cristo. Es algo evidente para cualquiera que sepa historia. Para el que no sabe historia, bueno, pues evidentemente insiste en que hay una semana 70 flotando en el aire, que se cumplirá en Israel, pero una pausa de 2000 años. Una pausa de 2000 años, pero es que no hay una sola profecía en la Biblia donde se siga un patrón de interrupción y luego cumplimiento 2000 años después. O sea, eso es disparatado. Pero incluso la gente que hace esos cálculos, como desconoce la historia, le salen unas fechas de la crucifixión que son disparatadas. Por ejemplo, yo he oído a algún expositor diciendo que, claro, la crucifixión es en el año 36. Y es para decirle, pues mire, no, fue 6 años antes. Yo siento que su esquema escatológico se derrumbe como un castillo de naipes, pero la historia es la que es y las fechas son las que son y la semana 69 acaba justo cuando en Lucas, en el capítulo 3, Lucas menciona
todo el ambiente que había cuando empieza a predicar Juan el Bautista, que aproximadamente 6 meses después aparece Jesús. Ahí se acaba la semana 69, empieza la 70 y a mitad de la 70, pues como todos sabemos, en el año 30 Jesús fue crucificado. Claro, yo supongo que esto hay gente que le desilusionará, porque todos esos esquemas escatológicos proyectados al futuro no tienen ninguna base. Pero es que esto es lo que han visto los cristianos durante siglos, entre otras cosas, porque en términos generales, pues sabían mucha más historia, por lo menos los comentaristas de la Biblia, de lo que suele saber ahora, pues muchos de los que se dedican a dar fechas para el arrebatamiento o dar fechas para la segunda venida de Cristo. Bueno, cosas como estas están por toda la Biblia. Yo nada más comento de lo que he ido viendo, pero, o sea, ya estudiándolo, ¿no? Pero está por todas partes. El libro del Apocalipsis también está muy buen comentado. ¿Qué podemos ver en el libro del Apocalipsis? Hombre, en el Apocalipsis vamos a ver muchas cosas, porque tú que conoces bien el texto de la Biblia de estudio, sabes que en términos generales todos los libros están comentados capítulo por capítulo y versículo por versículo. La única excepción es los Salmos, que por su propia estructura tiene una pequeña introducción a cada uno de los 150 salmos, o Proverbios, que también por su propia estructura lo que tiene es introducciones por los temas en Proverbios. Pero el resto de los libros de la Biblia, los otros 64 libros de la Biblia, tienen un comentario que cubre capítulo por capítulo y versículo por versículo. En Daniel pasa lo mismo. Y en Apocalipsis pasa lo mismo, pero tanto Daniel como Apocalipsis incluso están más comentados por la propia naturaleza del libro que a lo mejor pues lo que puede estar comentado Sofonías, pongo por caso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también Apocalipsis nos obliga a enfrentarnos con realidades históricas. Para la gente que conoce la historia, el libro de Apocalipsis, aunque esto pueda sonar un poco petulante o un poco arrogante, es un libro relativamente fácil de comprender, porque las claves que aparecen en el libro pues son muy claras desde un punto de vista histórico. Jesús habla de que todo va a suceder dentro de poco, de que va a suceder muy deprisa. Se habla perfectamente de cómo hay 5 emperadores que han pasado, uno que está presente y otro que va a durar muy poco tiempo, y en la Biblia de estudio se aclara esto. Se da un número para la marca de la bestia, que seguramente alguno se va a llevar una desilusión si le digo que no es el www punto de internet o el código de barras que se compra, porque eso es imposible con los números en los que está escrito Apocalipsis, que son letras, porque es el griego, y lo mismo sucede en hebreo o en latín, pero yo creo que el acercamiento que hay al libro de Apocalipsis es un acercamiento muy riguroso, muy extenso. La gente tendrá que leer la Biblia de estudio porque sería muy dilatado explicarlo, y que tiene una apoyatura muy grande en las lenguas bíblicas y sobre todo en la historia. Yo creo que esta Biblia aporta muchísimas cosas. Yo creo que uno de los grandes aportes es precisamente el soporte histórico para comprender bien los libros de la Biblia y lo que dicen, y tiene otros grandes aportes, pues como puede ser también la profundización en las lenguas bíblicas, pero el hecho de que al final esta Biblia tiene una auténtica enciclopedia bíblica que permite profundizar con muchos temas. La gente que abre la Biblia de estudio al inicio de pronto ve que hay un versículo en azul claro y dice, bueno, ¿y esto por qué? Pero al lado aparece una referencia, una página, y eso le lleva a esa enciclopedia bíblica del final, donde se va a enterar, por ejemplo, de qué es el Sanedrín. O se va a enterar de cómo ha evolucionado el término sacramento a lo largo de la historia. O se va a enterar de lo que cuentan sobre Jesús fuentes históricas que no son cristianas. Es decir, ese de alguna manera sería otro de los valores añadidos que tiene esta Biblia de estudio. Excelente, podemos estar aquí montones de tiempo y yo disfrutándolo todo. A los que nos escuchan, compren la Biblia, estudien esta Biblia, denle una valoración de 5 estrellas donde quiera que la compren, porque eso siempre nos ayuda a que otras personas puedan descubrirla, ¿no? Y recomiéndenla, porque creo que es importante. Creo que esta Biblia debe ser parte de la biblioteca de todas las personas que quieren estudiar la Biblia en serio.
Y César, por último, ¿cómo podemos conectar contigo? Cuéntame de cesarvidal.tv, ¿cómo les está yendo con eso? Y si tienen alguna manera de poder agregarse a las membresías, porque es donde pueden disfrutar de de todo lo que hacen, ¿no? De una manera más, pues, más sistemática. Bueno, tengo que decir una cosa más sobre la Biblia, si me lo permites, Sí, para sí, por favor. aquella persona que a lo mejor piense que esto es una obra erudita, académica, sesuda. Sin duda es así, pero es una Biblia que está redactada para que sea accesible a todo el mundo. Es decir, no Sí, sí, solo sí. pastores, evangelistas, ministros, no solo estudiantes de seminario o profesores de una facultad de teología, sino para el pueblo llano de una iglesia. Y además yo creo que para ellos es un aporte muy especial porque esta Biblia ha hecho un enorme esfuerzo por explicar todos y cada uno de los pasajes difíciles de la Biblia, esos pasajes que te quedas parado y ¿qué quiere decir esto? Que esto es incomprensible. Aparece explicado en la Biblia de estudio. Pero es una Biblia que también pretende alcanzar a los no creyentes. Yo creo que los mensajes y las cartas que yo he recibido que me han resultado de las más emotivas son aquellas en las que una persona decía: nunca he leído la Biblia, no me he atrevido a meterme o el texto me echaba para atrás y sin embargo ahora he decidido que voy a leer la Biblia porque me voy a mover con una Biblia de estudio que me va a ir aclarando cosas y no me voy a quedar ahí parado en un versículo oscuro. Respondiendo a lo que tú preguntabas, bueno, continuamos en radio con el programa La Voz, que se puede seguir en YouTube cuando no nos expulsan de YouTube, que es algo que pasa periódicamente, que se puede seguir también en cesarvidal.com y por supuesto en las redes sociales. Y luego, aparte de eso, dentro de nuestra plataforma mediática está el canal de televisión cesarvidal.tv, que es un canal por suscripción en el que estamos verdaderamente muy contentos. No ha dejado de crecer su audiencia desde que empezamos, que ya hace unos años, y que sigue teniendo pues algunos programas que son totalmente de referencia, ¿no? Yo creo que el Gran Reseteo con Lorenzo Ramírez es un programa absolutamente indispensable para comprender el mundo en el que vivimos, cómo va y cómo discurre, más allá de lo que cuentan los medios de comunicación y los políticos. Yo creo que La Mafia Feminista de Cristina Seguí pues es realmente un programa indispensable para comprender la ideología de género en todo el mundo. Esto es absolutamente indispensable. Y luego tiene otros programas que conducen a la gente hacia la literatura, hacia el cine, hacia el deporte o hacia la música, como es el caso de Camino del Sur, que es un programa de música sureña que yo empecé haciendo en la radio hace 20 años, que se dice pronto, que luego he seguido en la radio, pero que en cesarvidal.tv tiene la ventaja de que es televisión y la gente pues va a ver la música gospel interpretada por conjuntos de música gospel, va a ver a Kenny Rogers, va a ver a Elvis Presley, va a ver a Johnny Cash, a tantísimos cantantes sureños y los va a ver actuar directamente porque es televisión. Muy bien, pues bueno, gracias César. Hasta la próxima entonces. Muchas gracias por este espacio. Hasta la próxima, ha sido un placer.